¿Hay poder? Qué buen ejemplo es el hígado. Mateo capítulo 10. Esos ejemplos solamente los da el Espíritu Santo. El hermano te había anotado ahí en sus apuntes que el hígado... no. Él nos da las palabras adecuadas para entender más o menos entre una diferencia y la otra, ¿verdad? Entonces, sí está captando la diferencia entre autoridad y poder, ¿verdad? Autoridad y poder. Jesucristo les dio autoridad inclusive para echar fuera espíritus inmundos, pero no es la misma que eche fuera espíritus inmundos. Usted, imagínese, ya está echando fuera, demonio, salte de este cuerpo. Imagínese que el demonio empiece a presionarlo a usted. ¿Y por qué me vas a echar fuera? Y que se le quiera echar encima a usted. Entonces, en ese momento, la unción del Espíritu, ¿sabe lo que es la unción del Espíritu Santo? Que no se le acerque ese endemoniado, no lo pueda ni tocar a usted. Con la autoridad usted lo puede echar fuera, pero con la unción del Espíritu Santo sobre usted, sobre su vida, con esa unción impartida que usted recibió cuando recibió el bautismo con el Espíritu Santo, fue investido de poder. Entonces, a través de esa unción no se le va a acercar el endemoniado. Con la autoridad usted puede echar fuera el demonio, pero si viene el demonio, el endemoniado queriéndose le echar encima, imagínense el diablo que queriéndole ahorcar a usted, ¿no? Entonces, de repente el Espíritu Santo le va a ayudar. Esa es la capacidad del Espíritu Santo. Ese es el poder de Él, que le va a ayudar, lo va a impulsar a usted a que declare unas palabras, o lo va a impulsar a actuar en un momento específico, de una forma específica. De tal manera que usted no se va a permitir que el endemoniado se acerque a usted. Te paras ahí en el nombre de Jesús. Entonces usted va a decir eso. Pero cuando se le viene encima, a lo mejor no sabe ni qué hacer, o incluso muchas personas les dan miedo. Pero cuando usted tiene el Espíritu Santo sobre usted, con el poder y la capacidad impartida, entonces el Espíritu Santo le va a dar ideas, conceptos, formas en que usted puede actuar. ¿Correcto? Se va dando cuenta, una cosa es la autoridad en Cristo, otra cosa es el poder impartido del Espíritu Santo y la capacidad, porque el Espíritu Santo usted lo impulsa a hacer cosas que usted a lo mejor no quería hacer, o no podía hacer en su humana capacidad, o en su capacidad humana. Está captando para qué nos sirve el poder del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, y para qué nos sirve la autoridad en Cristo Jesús. La autoridad en Cristo Jesús, todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ellos, ya tenían autoridad, echaban fuera demonios. En pocas palabras, ya sanaban las personas a través de la autoridad de Jesús. Sin embargo, el Espíritu Santo no estaba en esos discípulos. Bueno, vamos, Mateo capítulo 10, vamos a leer un poco más adelante, ¿qué les parece? Para ver que a los discípulos sí les hizo falta. Cuando mi mamá, Uh-huh. la muchacha tiró la Biblia, me la pateó y corrí. Le pateó la Biblia. O sea que una endemoniada le pateó la Biblia. Okay. Fíjense más adelante, si seguimos leyendo en Mateo, un poquito más adelante en el capítulo 17, Mateo capítulo 17, versículo 14 en adelante. Jesús sana a un muchacho lunático. Y lunático está hablando de un endemoniado, no creen que de esos que amanecieron de malas. El hermano amaneció de malas, ahora hay que no hablarle porque, cuidadito. Se refiere a un endemoniado. 17, San Mateo 17, versículo 14. Cuando llegaron, el gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí, hijo, que es lunático, padece y ha padecido o padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Ah, caray, pero ¿por qué no le pudieron sanar? ¿Qué no Jesús en Mateo capítulo 10 les había dicho que sí les dio autoridad sobre los espíritus inmundos? Pero en Mateo 17, ¿por qué no pudieron? El poder, pero también ahorita vamos a dar una clave muy específica del por qué no. El poder del Espíritu Santo lo ayuda a usted y le da una capacidad para que usted actúe en ciertas ocasiones donde a lo mejor su capacidad humana no le daba, su capacidad humana no podía, para que me entienda. Entonces el Espíritu Santo lo impulsa a usted a actuar en ciertas ocasiones en actos de fe. Entonces fíjese bien, si bien es cierto el Espíritu Santo les hizo falta,
Les hizo falta en el sentido de que los pudo haber impulsado a actuar en un acto de fe, lo cual ellos no actuaron. Dice, lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar, no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, oh generación incrédula, perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo se he de soportar? Traédmelo acá, imagínense el maestro. Reprendió Jesús al demonio. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Reprendió Jesús al demonio, el cual salió el muchacho, quedó sano desde aquella hora. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Reprendió al demonio. ¿Ustedes creen que los discípulos no lo reprendieron? Por supuesto que lo reprendieron, pero no lo pudieron echar fuera. Y muchos dirán, bueno, pero es que Jesús es Dios, hermano, ¿cómo no iba a poder Jesús? Jesús, fíjese bien, hay algo muy importante esto. Jesús, cuando anduvo en la tierra, dice la palabra de Dios que se despojó de su deidad. Él no se aferró al ser igual a Dios, no se aferró. Dice que Él vino a ser semejante a nosotros los hombres. Hebreos 2:17 también te lo dice, vino a ser semejante a todos nosotros. Es decir, ese Dios, porque Jesucristo es Dios, ¿verdad? Jesucristo es el mismo Dios, en pocas palabras, que vino y se hizo humano, para que me entiendan. Para ser semejante a nosotros y a través de esa semejanza a nosotros, pero sin pecado. El único ser humano, en pocas palabras, que vino allá y no cometió un solo pecado, ni tuvo naturaleza de pecado, se llama Jesucristo. Él es el mismo Dios encarnado, para que me entienda, para que lo capte. Eso es lo que representa, son diferentes teorías de la deidad de Jesús. Cuando tengo oportunidad, escuché una serie que se llama La muerte espiritual de Jesús, está en internet, en nuestra página www.feypoder.mex.tl. Feypoder.mex.tl es de una serie que se llama La muerte espiritual de Jesús. Ahí viene lo que representa la deidad de Jesús. Fe y poder pegadito .mex.tl, T de Tito, L. Entonces es importante entender esto porque la deidad de Jesús, debemos entender la deidad de Jesús, debemos entender que Él es Dios, pero cuando anduvo en la tierra se despojó de sí mismo, así dice la palabra. No se aferró al ser igual a Dios, no se aferró, pero Él es Dios. Pero cuando anduvo en la tierra no anduvo como Dios, Él anduvo como ser humano. Tan es así, dice que en Lucas capítulo 4 que el Espíritu Santo vino sobre Él, ¿verdad? ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Para darle poder a Jesús de Nazaret. A pesar de ser Dios, Él vino como ser humano y el Espíritu Santo vino sobre Él. Y se escuchó una voz por ahí cuando estaban bautizándolo en el río Jordán, creo que era por ahí, ¿no? San Juan capítulo 1 viene ese hecho. Lucas capítulo 3 por ahí viene ese hecho. Entonces hay una serie de cosas que debemos comprender nosotros para entender la deidad de Jesús. Pero a lo que vamos nosotros es que Jesús echó fuera ese espíritu inmundo. ¿Por qué lo echó fuera? No me pierda Mateo 17 y vamos a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 28. ¿Por qué echaba fuera demonios? ¿Por qué echaba fuera enfermedades Jesús? Por lo que dice Mateo 12, 28. Pero si yo, el mismo Jesús hablando aquí, fíjese, pero si yo, ¿quién era ese yo? Era Jesús, ¿verdad? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué estaba echando Jesús ahí? Fuera demonios. ¿Por qué? ¿Por qué los echaba? Por el Espíritu de Dios. Se da cuenta que no lo hacía por su autoridad, sino aparte de su autoridad lo hacía por el Espíritu de Dios. En pocas palabras, se necesita el Espíritu Santo para echar fuera demonios. Se necesita el Espíritu Santo. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de... En pocas palabras, la historia dice que a Jesús se le acusaba de que echaba fuera demonios por Belcebú, para que me entiendan, por otro demonio. Imagínense echar fuera demonios por otro demonio. Eso hacen los brujos nada más. Espíritu de cáncer, salte, dice el brujo, y entra el espíritu de muerte. En pocas palabras, el espíritu de muerte dice: a ver, espíritu de cáncer, salte, para que se vea la sanidad
y yo lo mato dentro de un año. Eso es lo que pasa con los brujos, ¿sí sabía? Y tengo casos registrados de esos, ¿eh? Una vez una persona, un joven que iba con una bruja ya, para el lado de El Fuerte, un pueblo llamado Charay. Llegó la persona esta muy mal, traía una herida en su pierna, una herida que no sanaba, muy feo. No sé si por ahí se lo ocasionó en el mar, por ahí, una herida muy fea, que ya se le estaba haciendo como gangrena, algo por el estilo. O tétano, también se le puede llamar. Entonces ya fue con la brujita le pasó los huevos por encima, unos huevitos blancos, ¿no? Que ellos, según ellos, te los venden a 30 pesos. Los vendía a 30 pesos la brujita. Yo compré un par de ellos. Bueno, eso era cuando no conocía a Cristo, ¿no? No conocía a Cristo, no conocía la autoridad, no conocía ni el poder del Espíritu Santo. Pues una su ignorancia, pues allá me llevaban a la fuerza con la brujita. El caso es que este joven, después de pasarle unas ramitas y unos huevos por encima, y ya los abría la brujita y salían negros así, ¿no? Entonces, estuvo yendo a unas sesiones con ella y sí sanó. O sea, se vio su pie que secó la herida y el supuesto tétano desapareció y su pierna quedó normal. Pero la brujita le pedía que por 6 meses fuera a adorar, allá estuviera velando, más bien, velando, porque descendían unos supuestos doctores espirituales que habían vivido en la tierra y ahora ya vivían por allá en ciertas regiones, y esos doctores bajaban y hacían curaciones internas, inclusive operaciones, cirugías y todo eso hacen. ¿Sí sabe que esa es la tecnología avanzada del diablo? Dice que ahora ya no operan directamente, ya no sanan a las personas así, sino, o supuesta sanidad, porque no es sanidad, no en general. Entonces, bajan unos doctores, unos médicos, desciende un olor así como a rosas, o un olor medio raro, y ya viene y la persona ya está en operación, le ponen vendas y toda la cosa al final, lo ponen en reposo para que la herida interna sane, y todo ese rollo hacen los brujos, ¿eh? Entonces, fíjese bien, pero no es una sanidad, o es una sanidad aparente. Entonces esta persona, después de que sanó de su pie, al año, dice que transcurrieron como 8 meses más o menos, donde lo seguían unos supuestos, ¿cómo se llaman esos? Búhos. Unos búhos lo seguían por donde quiera. Él andaba en un lugar y estaban los búhos. Fue al aeropuerto y vio unos búhos en un árbol. El caso es que lo seguían muchos los búhos o lechuzas, le llaman por allá también. Entonces, de tal manera que al tiempo dice que empezó como a escuchar voces que le decían que se suicidara. ¿Y qué creen que pasó con esa persona? Se ahorcó. Se ahorcó. En pocas palabras, el espíritu de muerte le dice: a ver, cáncer, tétano, salte, yo voy a entrar en él porque es un espíritu superior, porque yo lo voy a destruir. ¿Está captando? En pocas palabras, salió el espíritu de tétano y entró el espíritu de muerte y lo mató, lo destruyó. Se da cuenta que el diablo no sana, en pocas palabras. Lo que hace es que entra un espíritu mayor y sale el otro menor, y se ve una aparente o supuesta sanidad que los lleva a la muerte. Así trabaja el diablo, para que sepan, ¿no? Muchas las personas que dicen: voy a ir con una brujita porque tal brujita, descienden médicos y la gente sana ahí, y sí se ven supuestas sanidades. Otro hombre que fue a ese lugar fue un hombre llamado Jan Sebastián, ese que toca en los rodeos y toda la cosa, ¿no? En los palenques. Este hombre, Jan Sebastián, fue para allá porque tenía cáncer. Le habían detectado cáncer. Y él dijo que había sanado porque primero sanó espiritualmente, que se hizo, espiritualmente recibió una sanidad y después sanó físicamente. Y sí es cierto que sanó de cáncer, ¿sí o no? Sí, no saben que sanó de cáncer. Tenía cáncer, sanó de cáncer. ¿A dónde creo que fue este hombre? Fue con la brujita misma, esta de allá. Después se pasó, aprovechando que andaba por allá, se fue con otro brujito más allá del fuerte, un supuesto doctor o hierbero le llaman, que es un Rosacruz. Los Rosacruces utilizan mucho la cuestión mística, hierbas y espíritus inmundos para sanar a otros. Rosacruces, ¿saben qué son? Los masones, ciertos masones o cierta rama de los masones que se llaman Rosacruces. Entonces, el caso es que fue para allá y fue restaurado. Este hombre venía muy alegre diciendo que gracias a un poder superior, gracias que él se restauró espiritualmente y por eso sanó físicamente. Lo único que fue con brujos. Al año o pasadito de un año le estaban matando a su hijo en un palenque en Estados Unidos.
Y al siguiente año le mataron, creo, al otro, 2 años después. En pocas palabras, el diablo le dio una supuesta sanidad y le cobró por la vida de 2 hijos. Eso costó un cáncer. O sea, la sanidad de un cáncer, o supuesta sanidad. Y por último, si lo llega a ver en televisión, lo va a ver cómo está él. Cómo ha trascendido en 2 años, 3 años, 5 años, cómo ha cambiado su aspecto físico y se va a dar cuenta que en la forma como está. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿a qué queremos llegar a esto? ¿Con qué finalidad decimos esto? Con la finalidad de entender que es más grande el poder del Espíritu Santo y la autoridad en Cristo Jesús que cualquier espíritu inmundo. Hay que recomendarle a la gente que cuide esos lugares que no vaya, ¿verdad? Porque si no, los vamos a cafetear. Entonces, fíjese bien, nos quedamos en Mateo 12:28. Si yo, dijo Jesús, por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué echaba fuera los demonios? Por el Espíritu de Dios. Ahora sí, vamos a Mateo 17, versículo 17. Respondiendo Jesús dijo: generación incrédula. ¿Cómo les dijo a sus discípulos? Incrédulos, ¿verdad? Y esa parte de perverso no necesariamente significa que sean malos, pues. La palabra perverso es la palabra griega diástrefo, así como se escucha. Diástrefo, no le ponga a ningún hijo de usted así, por favor. Diástrefo es una palabra griega que significa distorsionar, malinterpretar, corromper o trastornar. Fíjese lo que significa eso, distorsionar. Cuando Jesús le dijo perverso, significa que estaban trastornando lo que Él les había enseñado. Él les dijo en Mateo capítulo 10, yo les voy a dar autoridad sobre los espíritus inmundos. No pudieron, significa que hubo un trastorno en ellos, hubo algo que ellos cambiaron, por decirlo así, trastornaron o malinterpretaron o distorsionaron algo que Jesús les había dicho. Eso significa. No crean que les dijo perverso porque, oye, generación mala, no. Oye, dijo incrédulos, ¿y qué más les dijo? Perverso, significa que torcieron lo que Él les había dicho, la escritura, pues. Entonces el 18, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? Imagínense los discípulos, ¿no? Todos asustados, el maestro nos va a regañar. ¿Por qué no pudimos echarlo fuera? Le preguntaron los discípulos. 20, Jesús les dijo: ¿por qué? Por vuestra poca fe. Entonces es importante entender, porque de cierto digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, en nada os será imposible. En otra traducción dice: por vuestra incredulidad. Eso dice. Hay un concepto que se está manejando de palabra de fe respecto a estos textos bíblicos, donde dicen que no existe ni poca fe ni mucha fe, pues. Ese es un concepto nuevo que está saliendo. En cierta manera tienen razón. O sea, no existe poca fe ni mucha fe. Lo que existe es incredulidad o fe. Incredulidad y fe se van a los extremos, ¿no? En pocas palabras dicen, puedes tener fe para prosperar, pero a lo mejor no puedes tener fe para echar fuera un demonio. O puedes tener fe para sanar, pero no puedes tener fe para prosperar económicamente, así sucesivamente. Entonces, cuando Jesucristo menciona poca fe, en otras traducciones menciona la palabra incredulidad. Por vuestra incredulidad no pudieron echarlo fuera. Pero sí hay otros pasajes de la Biblia donde Jesús menciona la poca fe, y Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír. Si la fe viene por el oír, significa que no se tiene. ¿Sí me explico? Si algo te viene, ¿qué significa? Que no lo tienes. Correcto. Si ustedes son muy sanos porque ya recibieron la sanidad y siempre están sanos, pero a lo mejor no han oído de prosperidad financiera, bueno, entonces necesitan oír de prosperidad financiera para que la fe venga respecto a prosperidad financiera y les vaya bien o reciban milagros financieros. Si la fe vino para salvación, necesitan oír que Jesús es el Salvador, ¿verdad? Que el precio que pagó Él, derramó su sangre, y la gente viene, cree en Jesucristo en su corazón, lo confiesa con su boca,
da frutos y entonces la persona nace de nuevo. Y así sucesivamente, pero si no ha escuchado de sanidad, no sana porque no conocen que es sanador también Jesús. Y así sucesivamente hay fe para cada área que usted escuche de la palabra. Si usted cree que Jesucristo es el sanador, pero usted cree que nada más debe vivir 80 años, pues nada más 80 años va a vivir. ¿No cree que es de 120 años? Pues entonces a lo mejor cree que Él es el sanador, pero cuando cumpla sus 80 años usted nos va a ir de aquí de la tierra. Si usted cree que Jesucristo es el sanador, pero no cree que es de larga vida, entonces siempre Jesús lo va a librar de todas las enfermedades. O sea, no se nos va a ir de un cáncer, pero se nos puede ir de un accidente, ¿correcto? Fíjense, fe para sanar no es la misma de fe para liberación o liberar. ¿Qué significa liberación? Que Cristo Jesús lo libera también de los accidentes, lo libera de los avionazos, lo libera de todo ello. O sea, no se va a caer en el patio, para que me entienda, y va a quedar. ¿Sí me explico? Entonces debe tener fe no nada más para sanar, sino para liberación también, o protección divina. Entonces en cada área necesita fe el ser humano. Por lo tanto, puede tener mucha fe en sanidad, pero puede tener poca fe en preservar su vida. Por eso usted dice, oye, tal evangelista oraba por enfermos y se veían grandes milagros. ¿Por qué se murió a los 50 años? Bueno, porque él tenía fe para operar en milagros, creía en la sanidad, pero no creía en la larga vida, no creía en la protección divina, ¿correcto? Entonces es necesario que usted tenga una fe integral, es lo que le enseñamos aquí, fe integral, que tenga fe en todas las áreas y en pocas palabras esa fe se manifieste. Entonces los que creen que Jesús habló de poca fe o de mucha fe, o sea, más bien ellos no creen que habló de poca fe, de mucha fe, ellos creen que habló de incredulidad o de fe. O tienes fe o eres incrédulo. Entonces, yo siento que más bien debemos de ir creciendo poco a poco en esa sustancia que se llama fe. Si bien es cierto, a lo mejor ya tenemos toda la fe del mundo en nuestro interior, en el corazón, porque cuando usted nació de nuevo, dice 2 Corintios capítulo 4 que usted tiene el mismo espíritu de fe de Cristo Jesús, así dice. Una cosa es que tenga el espíritu de fe y otra cosa es que tenga la fe de Jesús. Porque su espíritu está, por decirlo así, es el reino de Dios en pocas palabras habitando ahí en usted. Ahí habita el Espíritu Santo, habita toda la deidad, pues para que me entienda. Entonces usted es un espíritu nacido de nuevo, todo el reino de Dios habita dentro de usted, pero es necesario que la fe la desarrolle en su mente. Cuando renueva su mente a través de la palabra y conoce la palabra, su mente se va renovando, en pocas palabras va disminuyendo la incredulidad, para que me entienda. Entonces los que dicen que hay poca fe o mucha fe, ellos dicen, bueno, no se trata de poca fe o de mucha fe, se trata de poca o de mucha incredulidad. O eres muy incrédulo o vas escuchando palabra y va disminuyendo tu incredulidad, que en pocas palabras se resume lo mismo. Como dicen, ¿cómo dicen frase? Es la misma gata, pero revolcada, ¿no? Si tienes poca fe, tienes mucha fe, o tienes poca credulidad o mucha credulidad, pues o eres un creyente poquito que cree poco, o eres un creyente que cree mucho. Eso es lo que se maneja. Pero en sí vuelves a caer a lo mismo, pues. Si ellos no pudieron echar fuera demonios, ¿por qué fue? Porque no creyeron lo que Jesús les había dicho. Sin embargo, fíjese bien, regresamos a Mateo en Mateo 17 para terminar. Por vuestra poca fe o por vuestra incredulidad. Entonces, pero de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate aquí y allá, y se pasará, nada os será imposible. Y si nos regresamos a Mateo capítulo 10, en Mateo capítulo 10 ya se da cuenta que Jesús, por decirlo así, a los 12 apóstoles ya le dio ciertas instrucciones, y ahí los menciona en el versículo 3, Felipe, Bartolomé, Tomás, etcétera. Entonces ya los menciona. El versículo 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayas, en ciudades samaritanas no entréis,
etcétera, ¿no? Sino, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque de ahí va a partir el evangelio de las naciones, se supone, ¿no? Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Y así sucesivamente usted ve el hecho de que Jesús le dio esa autoridad a los discípulos. Sin embargo, más adelante podemos ver que los discípulos no pueden echar fuera un demonio. ¿Se da cuenta? No pudieron echar fuera un solo demonio de ese hombre. Pero Jesús le dijo que era ¿por qué? Por incredulidad. ¿En qué momento infiere o interfiere o interviene más bien el Espíritu Santo en este caso? En que ellos no tenían ese impulso o esa capacidad sobrenatural para actuar en actos de fe, o actuar en fe, pues, o realizar actos de fe. Si ellos hubiesen tenido el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo dice que es un guía, ¿verdad? ¿Sí o no? Es un guía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los hubiera guiado para efectos de que ellos actuaran en ese momento en fe y pudieran echar fuera el demonio. Y ellos estaban en incredulidad, es decir, estaban dudando, pues lo que Jesús les había dicho sobre la autoridad de echar fuera demonios, de sanar enfermos. Entonces ese impulso se les hubiera dado el Espíritu Santo para que ellos creyesen las Escrituras y actuaran en lo que Jesús les había dicho. Es decir, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, fíjense para qué nos ayuda el Espíritu Santo, y les pudo haber ayudado a los discípulos en aquella época. Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26, ¿ya lo tiene? Fíjese bien lo que dijo. Y de igual manera, dijo el apóstol Pablo, el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, nos ayuda. ¿En qué nos ayuda el Espíritu Santo? En nuestra debilidad. Nuevamente, ¿en qué nos ayuda el Espíritu Santo? En nuestra debilidad. Y luego dice, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El mismo Espíritu intercede con gemido indecible. Eso es cuando usted está pidiendo u orándole a Dios. Él nos ayuda en nuestra debilidad. Es decir, el Espíritu Santo nos trae una fuerza, una capacidad sobrenatural que no tiene un creyente que solamente tiene a Jesús en su corazón. Y siempre cuando alguien se siente débil o que quiere echar fuera un demonio y no puede, entonces ahí entra el Espíritu Santo, la capacidad impartida por el Espíritu Santo. De tal manera que si nos vamos a 1 Corintios 14, usted va a encontrar ahí. Primera de Corintios 14, usted va a encontrar algo muy importante. Fíjense bien lo que dice ahí. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, dice Pablo. Versículo 2, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Cuando hablamos en ese lenguaje celestial aquí, esa es una manera en que hablamos que nadie lo entiende, pero también existe el otro género de lenguas o clase, que cuando alguien habla, otro las interpreta, ¿verdad? Pero también existe otro que cuando usted se vaya al África a predicar, a lo mejor habla en lenguas y va a hablar en el dialecto de ellos por allá. A lo mejor existe el otro clase de lenguas que cuando usted habla en lenguas, a lo mejor va a interceder por otras personas, por los santos, como dice Romanos capítulo 8, 4 géneros o clases de lenguas. Pero la clase de lengua que nos está hablando aquí al principio del 1 Corintios 14, nos está hablando de la lengua que significa o se llama o se denomina la lengua para la edificación de uno mismo. ¿Qué significa que usted se va a edificar cuando habla en lenguas? Fíjese, el que profetiza, dice el versículo 3, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, nuevamente, así mismo, ¿qué pasa? Dice, se edifica,
pero el que profetiza habla a la iglesia. El que habla en lengua extraña, sí, no sé, edifica. ¿Sabe lo que significa esa palabra de edificar? La palabra griega es oikodomeo, que significa que así mismo se fortalece o toma fuerzas, como si tuviera una pila descargada y de repente usted la cargara. Eso significa más o menos, que recibe una fuerza sobrenatural cuando usted comienza a hablar en ese lenguaje espiritual. Fortalece su fe, en pocas palabras, fortalece su caminar aquí en Cristo Jesús, lo fortalece en las debilidades. No nada más de debilidades de la carne, sino en las debilidades que les estoy hablando ahorita, de que si usted va a echar fuera un espíritu inmundo, un demonio, usted a lo mejor ya conoce la autoridad y sabe que lo puede echar fuera, pero si tiene el impulso del Espíritu Santo, en esa debilidad a lo mejor le va a dar miedo, a lo mejor el Espíritu le va a estar hablando algo que usted no quiere oír, entonces el Espíritu Santo le va a dar la capacidad de que calle a ese espíritu inmundo. El espíritu inmundo le recuerda a su pasado. ¿Qué va a hacer usted? Cállate, en el nombre de Jesús. Y ese espíritu se va a callar porque por un impulso que le dio el Espíritu Santo a usted. El Espíritu Santo le va a dar la capacidad y la fuerza sobrenatural para poder echar fuera demonios, para que me entiendan. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad cuando oramos, en nuestra debilidad cuando reprendemos o cuando tenemos una inconstancia, por decirlo así, en lo que estamos hablando, en lo que estamos declarando. El Espíritu Santo llega ahí y nos dice, ¿sabes qué? No estés diciendo que estás enfermo, declárate sano, y la gente comienza a actuar en fe a través de esas fuerzas que nos da el Espíritu Santo, porque Él nos guía, es un maestro también, nos guía lo que debemos de hablar, lo que debemos decir, dice la palabra en San Juan 16, que Él les guiaba a hablar algo a los discípulos, es decir, nos recuerda también las cosas que vienen, nos enseña lo por venir el Espíritu Santo. Si no pudo echar fuera el demonio, entonces el Espíritu Santo le va a impulsar para poder echarlo fuera. Y lo va a guiar respecto a su manera, a su forma de actuar, respecto a ciertas circunstancias. Porque como hijos de Dios a lo mejor vamos a tener situaciones complicadas, a lo mejor por allá a medianoche, a las 3 de la mañana, donde no puedo hablarle a ningún hermano porque ore por mí, le va a agarrar por ahí una dolencia. En lugar de que corra a la Cruz Roja o al hospital, usted va a ejercer, va a tomar autoridad para reprender esa enfermedad y se vaya. ¿Me explico? Y también puede usted operar en ese poder sanador, no nada más en la autoridad de Jesús, sino en el poder sanador, en las fuerzas del Espíritu Santo, para cuando vaya usted a orar por los enfermos, se vean manifestaciones gloriosas del poder del Espíritu Santo en sanidades y milagros. Entonces, si usted no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo, pues tenemos una serie que se llama Recibiendo el Poder de Dios, también lo tenemos en internet. Si no, se la podríamos traer en un disco o traigas una memoria y se la grabamos. Traes una memoria, si usted tiene computadora, ahí tenemos la serie, se llama Recibiendo el Poder de Dios. Escúchela para que usted reciba, sea investido de poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo venga sobre usted, oramos por usted, usted comienza a hablar en lenguas, recibe ese poder y va a tener ahora no nada más la autoridad en Cristo Jesús, sino el poder del Espíritu Santo. ¿Está captando de qué manera es necesario que los hijos de Dios conozcamos la capacidad legal impartida por Cristo y el poder del Espíritu Santo? Es necesario que conozcamos que tenemos esa capacidad para orar por los enfermos. Usted nunca se sienta indigno de decir, bueno, es que a lo mejor no me siento bien, porque si voy y oro por el enfermo a lo mejor no va a sanar porque me siento indigno de poder orar por un enfermo y se vea una sanidad. No se sienta indigno, usted es digno por la sangre de Jesús. Nunca usted mismo se menosprecie, nunca se haga menos. El que lo quiere hacer menos es el diablo metiéndole pensamientos, que usted no puede, que usted no la va a hacer, que usted no va a echar fuera un demonio, que usted va a orar por un enfermo y no va a sanar. Es el diablo metiéndole mentiras para que usted no haga las obras de Jesucristo aquí en la tierra. Pero usted es tan digno como el mismo Señor Jesucristo. Delante de Dios usted es digno por la sangre de Jesús, por lo que Él hizo por usted. Nunca se siente indigno de que usted va a orar por un enfermo y se sienta mal por algo que hizo. Si algo hizo mal, pídale perdón a Dios y ore por el enfermo para que se vea el milagro. Ministrele el poder sanador del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie. Dale gracias a Dios por su palabra. Te damos gracias, Señor.
Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos comprendido la autoridad que tenemos en ti, Señor. Tú delegaste autoridad a tus discípulos. Delegaste esa autoridad para echar fuera toda enfermedad, toda dolencia, espíritus inmundos, Señor. Y ahora, Señor, creemos firmemente que no nada más en tus 12 discípulos te has derramado, ni a ellos solamente le diste instrucciones, sino esas instrucciones son para ahora, para este tiempo, para la iglesia del tiempo de hoy, Señor. Por eso te doy gracias, Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias porque esa autoridad también nos las delegaste a nosotros. Gracias, Jesucristo. Gracias porque nos pertenece, Señor. Nos pertenece esa herencia que tú nos has dado, Señor. Gracias. Gracias por esa autoridad tan grande, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, te damos. Hemos conocido que necesitamos de ti, Espíritu Santo, también, para que tú obres, tú operes a través de nosotros en milagros creativos. Creemos que te necesitamos, Espíritu Santo. Necesitamos tu manifestación. Necesitamos que nos des esas fuerzas y esa capacidad, Señor, para operar, Señor, también en sanidades y milagros cuando vayamos a hacer tus obras, Jesús. Gracias te doy, Señor, por esa manifestación tan gloriosa de tu poder, de tu palabra, Señor, de la unción que tú vas a seguir derramando en cada uno de los que estamos escuchando esta serie, Señor. Gracias, Señor, porque yo declaro en el nombre de Jesús que cada uno de ellos operará en sanidad y milagros. En el nombre de Jesús. Yo declaro que cuando ellos vayan y toquen las puertas, vayan con demostración de tu poder, Espíritu Santo. No nada más con palabras persuasivas, no nada más con palabras de convencimiento, Señor, sino también con tu poder manifestándose a través de ellos. Te doy gracias, Señor, por habernos investido ese poder. Gracias porque hemos entendido esa autoridad que tenemos en ti, Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esa autoridad que nos has dado. En el nombre de Jesús, tú dijiste, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, Señor. Y esa autoridad, Señor, tú dijiste que iríamos a ser discípulos. Esa autoridad, Señor, nos la has delegado a nosotros. Y lo creemos firmemente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, te doy gracias por ese milagro de sanidad que hiciste. Donde por ese pedazo de tela, Señor, tu unción fluyó para que sanara ese enfermo. Te doy gracias por ese milagro maravilloso, Dios. Gracias, gracias, Señor. Gracias porque podemos operar a través de tu palabra, Señor. Gracias, gracias, Jesucristo, porque tú vas a usar nuestras vidas. Usa nuestras vidas, Señor. Nos declaramos recipientes, Señor, sobre el cuales depositas tu poder, tu unción. En el nombre de Jesús, para ir por las naciones a predicar tu palabra, Señor, a predicarte a ti como el Salvador, el Sanador. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Si alguien viene con una dolencia, con una enfermedad, vamos a orar por usted. Pásale, hermano. ¿Alguien más trae una dolencia? Muy bien, fíjense bien. Es una dolencia como de columna, ¿no? De vértebras lumbares. Sí, lo que pasa es que a veces cuando duelen, cuando trae problema de vértebras lumbares, corre el dolor hacia la pierna y a veces duele la rodilla. Pero independientemente de eso, si es dolor de columna o lo que sea, entonces vamos a pedirle a alguien, si gusta usted, hermano, para que ore por él. ¿Okay? Recuerden que yo dije que no iba a orar por ningún enfermo, solamente porque son ejemplos prácticos donde ustedes tienen que orar. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer, como le duele su rodilla y le duele una parte de la espalda baja, primeramente es ponerlo en una silla para que se siente y verificar si tiene un pie más corto que el otro. Entonces fíjense bien, pone sus pies ahí, de preferencia, vamos a poner otra silla para que suba sus pies, ¿no? De preferencia. Véngase de este lado, hermano, para que los demás vean para allá. El chiste es que usted esté de este lado para que los demás vean. Acuérdense que son ejemplos prácticos, ¿no?
Ponga sus pies arriba de la silla, siéntese cómodo, su espalda lo más plano que se pueda atrás. Entonces ahora usted verifique, vamos a hacer poquito para acá, así. Verifique, ahí aparentemente se ve el pie izquierdo más corto, ¿no? ¿Sí lo puede captar todos? Pie izquierdo más corto, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces lo va a tomar de sus tobillos. Bueno, como trae botín alto, tómelo de tomo, verifique sus tobillos y ahí se ve el reflejo si está el pie izquierdo más corto que el otro. Pero ahí, ¿sí lo está viendo? La cámara la podemos pasar por este lado para ver que tiene un pie más corto que el otro. Estos videos los subimos a internet, por esa razón los grabamos. La pura camarita, si gustas, así, aquí de ladito. No, si se ve más corto el izquierdo. Ahí, si estás viendo. Entonces ahí, ok, entonces ahora, ¿qué le tiene que decir al enfermo? De preferencia, si se le dice que cierre los ojos para que no se distraiga, pues cierre sus ojos, se dice al enfermo. Luego se le dice, en este momento vas a recibir lo que ya Cristo Jesús te dio por herencia, que es la sanidad de tu cuerpo. Entonces repite conmigo esto, se le dice al enfermo, recuerda que este es un ejemplo práctico, se le dice, ahora mismo vas a recibir esa herencia. Repite juntamente conmigo, usted le va a decir al enfermo, repite conmigo estas palabras: Jesucristo, yo quiero decirte que llevó la enfermedad por ti, Él llevó las dolencias por ti para que tú recibas la sanidad de tu cuerpo. Ahora mismo repite estas palabras conmigo, me declaro sano en el nombre de Jesús, hoy recibo la herencia, que es la sanidad de mi cuerpo, la recibo en el nombre de Jesús, y por el poder del Espíritu Santo, ahora mismo yo creo que por su llaga yo soy sano. En el nombre de Jesús, yo creo que Jesucristo llevó esa maldición para que yo reciba esa bendición, que es la sanidad de mi cuerpo, como un derecho legal a mi vida. En el nombre de Jesús, en este momento me declaro sano por la llaga de Jesús. En el nombre de Jesús soy sano, soy sano. Ok, ya le dice al que está ahí, al que venía con el problema, le dice, ahora yo voy a orar por ti y le voy a hablar a la montaña. Este es un ejemplo práctico donde van a imponer manos y le va a decir, ahora usted va a empezar a hablarle a la montaña como Jesús dijo, en el nombre de Jesús, dolencia, enfermedad o espíritu de enfermedad, yo te reprendo, te echo fuera de este cuerpo en el nombre de Jesús, porque eres ilegal. Enfermedad, te echo a lo profundo del mar, ahora mismo donde Cristo Jesús te llevó. Ahora mismo en el nombre de Jesús te vas de este cuerpo, te vas de este cuerpo en el nombre de Jesús. Ahora yo le ordeno al dolor, le ordeno a las vértebras que se ajusten en el nombre de Jesús, y por el poder del Espíritu Santo declaro un milagro creativo ahora mismo formándose en este cuerpo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. De preferencia, siempre regularmente se sube poquito los pies. O no, sí está bien, no, sí está bien, está bien. Lo importante es no tratar de moverlo mucho, ¿no? Ahora, el enfermo sigue con sus ojos cerrados y luego dándole gracias solamente. Gracias. Gracias, Señor, porque ya soy sano. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús un milagro creativo se forma, un milagro creativo, vértebras ahora se ajustan por ese poder de resurrección del Espíritu Santo. Ese mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que sana las dolencias. Gracias, Espíritu Santo, porque tú ya estás operando en un milagro. En el nombre de Jesús, gracias porque ya sanaste toda dolencia. Regularmente pues ahí no se nota mucho la diferencia, pero en el nombre de Jesús ya se están acomodando, no le quite sus manos de ahí. El poder sanador del Espíritu Santo está operando ahí. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por lo que estás haciendo. Gracias, Espíritu Santo. Dígale gracias.
Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. No se veía mucho la diferencia. Ahora, si se fijan, ya más o menos están iguales. Pero aquí lo importante de todo es que ya lo vamos a poner a actuar en fe ahora sí a la persona que tenía en el pasado el problema. Se puede levantar. Y ahora sí, dijo Jesús, tu fe te ha sanado, te ha salvado. Es decir, haga lo que no podía hacer. ¿Qué era lo que no podía hacer? A lo mejor no se podía inclinar, no se podía agachar, le dolía la rodilla. Sigue doliendo la rodilla, ok. Entonces, ponga su mano sobre esa rodilla. La espalda, ya se fue el dolor. Por eso, pero ya se le fue lo que sentía. Ok. Estire sus manos hacia el frente una vez, actuando en fe. Sus manos hacia el frente. Ponga su pie parejito, los dos pies parejitos. Así, ahora sus manos hacia el frente. En el nombre de Jesús. Otra vez ponga sus manos al frente. Y dele gracias a Dios. Damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús declaramos una reconstrucción total de esos ligamentos en el nombre de Jesús. Declaramos un milagro creativo ahora mismo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, restaurando ligamentos, nervios, tendones, en el nombre de Jesús. Ok, lo que va a tener que hacer ahora es lo que no podía hacer, por decirlo así, a lo mejor no podía doblar mucho la rodilla. Comience a doblarla primero ahí en una silla o acá, así, solo así. Empieza a doblarla y declararse sano. Soy sano en el nombre de Jesús. Soy sano en el nombre de Jesús. Esa es la segunda parte. Ya impusieron manos, oraban por el enfermo, de repente no se vio. Entonces se le dice, bueno, tienes que actuar en fe ahora, comienza a hacer cosas que no hacías, te duele. Dale una vuelta corriendo a la cuadra, entonces le va a decir. Si no se fue el dolor, sí, si no estoy hablando en serio, ¿no? ¿Sigue el dolor o disminuyó? Disminuyó el dolor, pero no se fue totalmente. Bueno, entonces, ahorita cuando terminemos esta reunión, le da una vuelta a la cuadra. Y cuando regrese y llegue a esta puerta, se le va a quitar el dolor totalmente. Ese es el otro acto de fe que usted lo va a poner a hacer. Es decir, hay muchas maneras en que usted puede orar por los enfermos. ¿Alguien más trae una dolencia? ¿Disminuyó en gran manera o poquito? En gran manera disminuyó. Bueno, entonces haga lo que no podía hacer, que era por qué le dolía más. Levántese. Otra vez. Pero apóyese primero en una silla. O sea, agáchese pero apoyándose en una silla. Es decir, en el nombre de Jesús soy sano. En el nombre de Jesús soy sano. En el nombre de Jesús soy sano. En el nombre de Jesús soy sano, diga. Faltan 3. Soy sano en el nombre de Jesús. Soy sano en el nombre de Jesús. Ok, ahora sí. ¿Disminuyó más o se fue totalmente? Disminuyó, ok. Bueno, entonces antes de terminar el servicio al final se va a ir totalmente el dolor. Ya disminuyó ahí, pero se va a ir más todavía. De tal manera que cuando terminemos esta reunión se va a ir al final.